Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. Dios los necesitamos. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quieren hablar con Dios? ¿Cuál es el primero que habla con Dios? Padre nuestro, te damos gracias por esta bondad tan grande, por esta misericordia. Señor, gracias por darme el privilegio de estar en medio de tu pueblo, de disfrutar de las bendiciones que tú das. Te doy gracias, Padre bendito, por concederme la bondad de poder enseñar tu palabra. Haz de que esta reflexión bíblica sirva para la vida cristiana. Señor Jesús, ayúdanos de una manera especial. Bendícenos conforme a las riquezas de tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentar, hermanos. El martes tuvimos una enseñanza sobre ¿qué? ¿Cuántos vinieron el martes? Lo pasamos bien, ¿no? Si hubieran venido, la que se perdieron. Pero quiero hacerles un brevísimo resumen acerca de lo que hablamos el martes para continuar con este tema tan importante. Estuvimos hablando sobre el pecado, dónde se originó, a quiénes trascendió, de qué manera nos afectó y cuál es la solución. Dijimos que se originó en el cielo, un ángel se reveló. Dijimos que una vez que él es destronado, entonces produce ese vivo deseo en Adán y Eva de querer ser iguales a Dios, y se volvieron desobedientes y hubo una consecuencia. Vino el dolor, la enfermedad, la muerte, porque el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Dijimos que la solución está en Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dijimos que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces dijimos su origen, cómo ha afectado a la humanidad y también la única solución, que es Cristo. En ese orden, yo quiero hablarles hoy de pecados que no tienen perdón. Luego hablaremos de pecados contra el Espíritu Santo, pero hoy vamos a hablar de pecados que no tienen perdón. En primer lugar, recuerden que el pecado es la transgresión de la ley, según Romanos capítulo 7, verso 7. Recuerden que toda injusticia es pecado, según lo dice Juan en su primera carta en el capítulo 5. Y la primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 9, habla de que los injustos no heredarán el reino de Dios, y los injustos son todos los adúlteros, fornicarios, borrachos, hechiceros, afeminados, los que se echan con varones, los ladrones. Y Pablo dice: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido justificados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido perdonados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cierto? En la vida cristiana, los cristianos muchas veces fallamos. En mi caso personal, no sé, a lo mejor usted nunca haya fallado, pero en mi caso personal, si 3 veces al día me arrodillo a orar, 3 veces le pido perdón a mi Dios. Porque hay pecados que cometemos incluso sin saberlos. El salmista dice: líbrame aún de los que me son ocultos. Hay veces que se presentan circunstancias que uno jamás pensó que pudieran darse,
Y pues como somos seres humanos que tenemos picos altos y picos bajos, creo que ustedes han tenido días donde están tan cerca de Dios que ni sienten la vida. Y hay días que se sienten en una crisis tan grande que no quieren volver a la iglesia. ¿No les habrá pasado? ¿Sí les ha pasado? Ay, gracias a Dios yo no soy solo. Bueno, eso es porque somos simplemente humanos. Y como humanos tenemos esas dificultades. No solamente usted, los apóstoles la vivieron. Uno se pone a mirar la historia apostólica y encuentra la franqueza de Dios, la sinceridad de Dios, porque Dios está interesado en que el hombre no viva pensando en lo que yo hago, sino en la misericordia de Dios, que es la que hace que podamos estar aquí esta mañana. ¿Cierto? Entonces usted lee a Pedro, por ejemplo, negando al Señor. ¿Cierto? Lo encuentra también con el deseo de quitarle la cabeza ¿a quién? A Malco. Y después lo encuentra enseñando una falsa doctrina entre los hermanos en la Galacia, ¿se acuerda? En Galacia, sí. Cuando Pablo fue, dijo, lo reprendí cara a cara porque era digno de condenar. O sea que Pedro tenía también sus picos altos, sus picos bajos. Pablo, en el capítulo 7 de la primera de los Corintios, él no quiere saber nada de mujeres. Mujeres a metros. 0 mujeres. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le fuera al hombre no tocar mujer. O sea, el tipo no quiere nada con las mujeres. Pero en el capítulo 9 quiere una. Léalo, 1 Corintios capítulo 9. Solamente Bernabé y yo no tenemos derecho de traer una hermana por esposa como los demás apóstoles y Cefas y Jacobo, el hermano del Señor. Me encanta a mí Dios porque Él no se pone a disfrazar las cosas. Los seres humanos estamos acostumbrados a disfrazar, a vivir la vida del payaso, a mostrar risa cuando estamos muriéndonos por dentro. No, Dios es sincero y deja ver las fortalezas y las debilidades para que los hombres alguna vez entiendan que si logramos en la vida lo que hemos logrado, no es porque yo, sino por la grande misericordia y la gracia del Señor. Gloria a Dios. En ese orden de idea, entonces Pablo establece una situación muy interesante que se llama pecado voluntario. Según dice Pablo, para el pecado voluntario no hay solución. ¿Por qué no hay solución? Porque usted peca voluntariamente sabiendo que no puede y lo hace y vuelve y se arrepiente y mañana vuelve y lo hace y vuelve y se arrepiente y vuelve y lo hace. Usted se convierte en un transgresor permanente y a lo último su corazón se endurece y va a llegar el momento en que usted hacer lo malo será algo así como hacer lo bueno. Las personas se vuelven adictas. Usted escucha en nuestro tiempo los que manejan esa filosofía, adicto al sexo, adicto al trabajo, adicto a la droga, bueno, para todo hay adicción. Pues cuando la gente se acostumbra a pecar, se vuelven adictos al pecado y aunque sepan que no se puede, lo siguen haciendo. En Pereira, donde era pastor, un hombre que pertenecía a un grupo muy violento, pertenecía a la escuela de sicarios allá. Dios trató con él y recibió a Cristo en su corazón. Él, hablando conmigo, un día me dijo: pastor, uno se vuelve adicto al homicidio. El día que no mata, ese día uno no está bien. Así que matar es algo que se vuelve en la vida del sicario parte de su existencia. Cuando entramos al campo del cristianismo, muchos cristianos pecamos. Por no decir, todos pecamos. Juan en su carta textualmente dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Salomón decía: no conozco hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque.
El salmista dijo: Jehová miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y no lo halló. Nosotros estamos aquí en esta mañana por una sola casa: la misericordia de Dios. Hay tres palabras importantísimas que debe de tener en cuenta el cristiano, que es amor, gracia y misericordia. Dios nos amó a pesar de todo. Nos salvó por gracia, no tuvimos que pagar nada. Y su misericordia es tan infinita que Él no nos pagó a nosotros conforme a nuestros pecados. Por eso estamos aquí. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Pero cuando el cristiano se acostumbra a pecar, entonces sí tiene un problema serio. Porque según dice aquí la Biblia, no hay nada que lo salve. Si el cristiano peca una vez y dice: hombre, fallé, me equivoqué, voy a buscar la solución, está en Dios, Él es mi abogado, la sangre de Cristo me limpia, su obra me justifica, reflexiona, se levanta y sigue el camino, su ayer no va a contar en la presencia de Dios. Pero si usted vuelve a hacerlo y hace lo mismo, y vuelve y lo hace y sigue lo mismo, entonces dice la Escritura: no hay nada que hacer, sino que una horrenda expectación de juicio. Salomón decía: el hombre que reprendido endurece su servicio, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Hay personas que aparentan ser cristianos y son de alguna manera bonachones, pero la gran verdad es que su vida íntima deja mucho que desear. Dios lo conoce. Puede que usted crea que Dios es tan bueno que se lo va a aguantar todo. Tenga en cuenta que Dios ha dicho: si pecaremos voluntariamente después de tener el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios. Usted tiene que reflexionar al respecto. Ahora, yo sé que para usted es muy difícil sentirse en esta mañana confrontado, porque estoy convencido que hoy, cuando usted vino a la presencia de Dios, Satanás se presentó también delante de Dios a su lado derecho para acusarlo y decirle: no le creas a Bildad, no le creas a Di, mira que ellos, no le creas a Olga, ni a Carlos, ni a Mercedes, esa gente es mala, esa gente es pecadora. Porque el diablo nos acusa de día y de noche. La ventaja que tenemos aquí es que cada que el diablo nos acusa, sale del lugar santísimo nuestro gran sumo y sacerdote apóstol de nuestra fe, Cristo Jesús, y le dice al que nos acusa: no deben nada, yo lo pagué todo en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria. Jesús dijo, ustedes recordarán, según San Marcos, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús ha hecho una obra maravillosa, y los que están por ahí, ¿qué es lo que están diciendo? Este echa a los demonios por el príncipe ¿de quién? De Belcebú. Entonces Jesús dice: si yo los echo por el príncipe de Belcebú, vuestros hijos ¿por quién? Un reino dividido entre sí no prevalece. Y luego le dice: todo pecado le será perdonado al hombre. Usted puede decir lo que quiera contra el Hijo del Hombre, dice Jesús, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, ¿y cuánto es un siglo? ¿Y cuánto es el venidero? Otros 100. Algo así como 200 años. ¿Usted sabe qué fue lo que les dijo Jesús?
Sencillamente que nadie vive 200 años. Entonces, si no tiene perdón en este, tampoco en el otro. Eso sencillamente. ¿Por qué Jesús dijo eso? Lo dijo por algunas razones. Primero, porque estaba hablando con un pueblo que conocía la ley y que además sabían la presencia del Espíritu en medio del pueblo en sus reuniones sagradas. Conocían cómo el Espíritu de Dios se manifestaba a través del profeta. Cuando usted lee el libro del profeta Ezequiel y los profetas, casi siempre leen: vino palabra de Jehová a mí diciendo, vino el Espíritu de Jehová a mí y me dijo. Ustedes se encuentran eso, porque en ese tiempo el Espíritu Santo se manifestaba por tiempos según la necesidad del pueblo, y no era al alcance de todos. Era algo que le correspondía solamente al rey, que era ungido, al profeta y al sacerdote que hacía el culto a Dios. A partir del capítulo 2, verso 28 del libro de Joel, aparece la esperanza para todos, de lo cual hoy nosotros somos participantes. Porque en Cristo todos somos sacerdotes, ¿cierto? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Ahora todos los que están conmigo tienen el privilegio de participar de la presencia del Espíritu Santo, no según un momento, sino estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos una ventajita a los antiguos. Dios ha dicho estar con nosotros todos los días. Así que ahorita Él está aquí en nuestro medio. No sé si usted querrá darle la bienvenida. Por eso es que Jesús le habla a ellos de esa manera, porque conocen, que es lo que el escritor consagrado está diciendo en la carta a los hebreos. Conocen de qué se trata. No es lo mismo que una persona blasfeme sin conocer a una persona que blasfeme conociendo. Pablo escribe: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, habiendo sido yo antes ¿qué? Blasfemo. Pero dice: fui recibido a misericordia porque lo hacía por ignorancia. He ahí el grave peligro en el que incurren muchos cristianos cuando le atribuyen a los espíritus o a los demonios ciertas manifestaciones que se dan en la iglesia, y que simplemente por el reciente pasado de la persona que está siendo involucrada o participante de la gloria de Dios, se nos da por mover la lengua. Yo no sé si ustedes habrán oído creyentes que tuvieron una dificultad ayer o antier, yo qué sé, y vinieron y se humillaron en la presencia de Dios. Dios trató con ellos y de repente hay una manifestación sobrenatural en ellos, y siempre ha de estar por ahí el crítico para decir: ¿también cree? ¿No lo han oído por ahí? Yo a ese hermanito, ¿qué? No le creo. Porque el hombre es subjetivo y piensa acorde al reciente pasado, desconociendo que en Dios no existe el pasado. En Dios existe este momento. Nunca vive el ayer, nunca vive el futuro. El día que lo hagas, si vives el ayer, tendrás que llorar. Y si vives el futuro, estás equivocado, porque hoy te puedes morir. Un hombre que dijo: voy a vivir el futuro, organizó los almacenes, los llenó de comida, y ahora, alma, tienes bienes para muchos días. ¿Estaba pensando en qué? Y en esa hora, ¿qué fue lo que le dijeron? Necio. Hoy vienen a reclamar tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera el alma?
por favor, viva este momento con la mayor intensidad. Permítale a Dios hacer una obra grande esta mañana, ahorita que usted puede hablar con Él, sentirlo a Él, tenerlo a Él, confesarle a Él, reconocer hoy, ahora, ya. Alabe el poderoso nombre de Cristo. Juan escribe en su carta, abran su Biblia en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan. Vamos a leer aquí, porque tengo un vivo deseo de que después de esta enseñanza usted por lo menos se lleve una idea de qué es lo que estamos tratando acá. Verso 16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Juan está hablando de unos pecados que no son de muerte y otros que sí son de muerte. Permítame ilustrarles a través de un correo que me envió un estudiante. Un estudiante del instituto me ha enviado un correo y me ha dicho: pastor, ¿cuáles son los pecados que Dios no perdona? ¿Será que me puede ayudar? Entonces yo le respondí: todos los pecados Dios no los perdona. Y eso suena raro. ¿Cómo así, pastor? Y sí, todos los pecados, si usted no los confiesa, no tienen perdón. La mentirita más insignificante, la codicia más pequeña, el sentimiento de rencor, ese pequeño odio que tiene en su corazón contra su prójimo, si usted no se arrepiente de todo eso, usted se pierde. Pero ¿por qué Juan habla de un pecado que dice de muerte? El pecado de muerte está muy claro en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Léalo por favor. El versículo 28: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, ¿de cuál pecado hablaba Juan y de cuál pecado habló Jesús y de cuál pecado estamos hablando aquí? De ese pecado que nosotros no lo hemos calificado, pero que hoy lo podemos llamar la indiferencia. Resulta que cuando el hombre peca y sabe cuál es la medicina y no busca la solución en el que tiene la medicina, por eficaz que sea la medicina, la enfermedad lo mata. Me explico. Yo acabo de ir al médico y el médico me ha dicho que tengo una infección en esta mano y que si me aplico penicilina de 4 millones me van a controlar la infección. Pero yo digo: no, yo no me aplico eso, no la acepto, no creo, no me interesa. ¿Para qué va a servir eso? Eso no sirve. ¿Qué pasará con mi mano? ¿Qué pasará? Pues la infección me mata. Pero no porque no hubiera medicina, sino porque a pesar de que hubo medicina, yo no. Y ese es el problema que aparece aquí. La única esperanza para el pecador es la obra de Cristo. El único consuelo para el pecador es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. La única sangre que limpia es la sangre de Cristo. Todas las demás manchan. La sangre de Cristo limpia. Y un pecador
que tiene por inmunda la sangre de Cristo, lo podrá limpiar. Un pecador que rechaza la obra del Espíritu Santo podrá alcanzar a tener paz en su vida. Un hombre que pisotea al Señor Jesús, el que murió por sus pecados, ¿podrá tener salvación? No. Por eso es que aparece el pecado del cual Juan dice: no se ore. Porque cuando una persona está en esa condición, se cumple lo que dijo Pablo a Timoteo: peca y está condenado por su propio juicio. Por eso los cristianos tenemos que establecer diferencias y entender que la oportunidad que Dios le brinda al creyente debe de aprovecharla al máximo, comprendiendo no de que el pecado como tal sea el acabosis en la vida del ser humano, sino más bien comprendiendo que la obra de Cristo es superior al pecado. Muchas personas se pierden porque ven tan grande su pecado que no tiene solución. Pablo escribe en el capítulo 3 de la carta a los Efesios y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, con el único objetivo de que ustedes sean capaces de comprender con todos los santos la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo. Pablo escribe eso porque sabe que en la medida que los creyentes alcancen a entender esas 4 dimensiones del amor de Dios, no se apartará nadie y no se perderá nadie. ¿Por qué? Porque cuando abundó el pecado, entonces cuando el cristiano peca, suena raro. Tal vez ustedes piensen de que el pastor hoy está diciendo aquí que se puede pecar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es una realidad. Los cristianos pecan. Así les duela, pero esa es la verdad. O párese uno aquí que no haya pecado. Jesús confrontó a un grupo de fariseos. ¿Lo recuerdas? Señor, hemos sorprendido a esta mujer en el acto de adulterio y la ley dice que debe de. Ya le habían matado el marido. Ahora querían que Jesús dijera aquí: hay que pelarla. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Jesús ante el insistente? ¿Está mal dicho lo que dije? No vayan a pensar mal. Me estoy refiriendo a que era necesario ejecutarla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Jesús no busca ningún argumento extraño. Él va a la conciencia de ellos. El que esté libre de pecado, ¿qué? Dígame cuál de esos desgraciados pudo condenarlo. Es que eran desgraciados. No tenían la gracia de Dios. Por eso estaban condenando a la miserable pecadora. Pero el que es la gracia manifestada le dijo: yo tampoco te condeno. ¿Qué? Usted verá si alaba a Dios. Aleluya. A mí me encanta lo que Pablo escribe en los Corintios cuando habla de las recompensas. Él dice que la obra de cada uno va a ser ¿qué? Probada por. Y dice: la obra que permanezca, que se conserve, esa recibirá ¿qué? ¿Qué? Recompensa. Y otros se salvarán aunque como por él. En palabras antioqueñas, de chepa. Es decir, se salvará de milagro. Porque lo que hemos hecho es tan insignificante que no merece salvación. Pero Dios, en su grande amor y en su misericordia, hace que estemos ahí. No los motivo a que vivan una vida mediocre pensando que en cualquier parte quedan bien. Pero yo sí les digo la verdad: así sea arrastrándose, pero lleguen a la meta, que ahí está el árbitro. Alaben el nombre de Cristo.
Qué bueno que el cristiano comprenda que en sus momentos más difíciles de su vida, nunca se olvide que la solución está en Dios. Nunca se olvide de eso. Cuando usted esté en la dificultad más grande de su vida y le crea al enemigo que dice no tiene esperanza, tírese al ruedo. No tiene esperanza, no vuelva al culto. No tiene esperanza ni para qué se le pide perdón a Dios. No tiene esperanza ni para qué levanta sus manos. Porque sé que a más de uno le ha sucedido. Están orando y el diablo le está diciendo, pero ¿para qué ora? No pierde el tiempo. Es más, usted sabe allá muy adentro de usted, que cuando ha fallado, sin que la gente se dé cuenta, usted trata de esconderse porque cree que la gente sabe. ¿Les ha pasado? Sí, les ha pasado. Muchos santurrones conmigo. Claro, porque el enemigo es así. Le hace ver a uno que los demás saben y la gente lejos. Dos cosas importantes. Una, la conciencia que no le deja, para que reflexione y deje de guardar su pecado y busque la medicina en el que la tiene. Y dos, la estrategia del diablo para hacerlo ver horrible y desmotivarlo de tal manera que usted se rinda. Pero hoy usted tiene que aprender de Pablo. Un día hubo un campeonato de boxeo entre Pablo y Satanás. Resulta que Satanás le pegó una bofetada a Pablo y lo tiró al suelo. Ahora Pablo está de espaldas contra el piso. Satanás le ha puesto la garra en la garganta. Los ojos de Pablo se le salen lágrimas. El tipo tiene la lengua afuera, el oxígeno como que nada que le funciona. Y el diablo dice, ahora sí lo acabo, ahora sí se acabó este predicador. Y Pablo lo dice, aunque estoy derribado, pero no estoy destruido. ¡Aleluya! Usted verá si alaba al Señor. Y eso es lo que usted y yo debemos entender. Yo no sé cuántos habrán pasado situaciones difíciles en su vida cristiana, donde piensan que todo está perdido y que no hay nada. Pues yo quiero hacerles saber hoy que en Dios hay solución. Pero si usted guarda su pecado y no se lo confiesa al que tiene la solución, usted se va a morir. Hay un ejemplo en la Biblia maravilloso. Un día, en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David se quedó en la casa. Y sucedió que vio a una muchacha muy bonita que se estaba bañando. Como él era el rey, la mandó traer. Y cometió adulterio. Ahora el problema es serio. Hay que mandar a traer al esposo de la mujer, a ver cómo disimulamos el cuento, a ver si el embarazo de la muchacha lo disimulamos diciendo que fue que el marido vino de la guerra. Pero el soldado no quiso, porque estaban en tiempo de guerra. El hombre ocultó su pecado y nadie lo sabía, pero la barriga sí crecía. ¿Cierto? El abdomen sí iba para adelante. El asunto es que el muchacho, pobre soldado, hasta muere en la guerra, en fin. Y el tipo dice, nadie sabe porque yo estaba solo. Pero según dice el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemido, y se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Es que cuando uno peca y guarda el pecado allá y cree que nadie sabe y además sigue añadiendo más y más, ese cáncer algún día. Entonces vino un mensajero y le dijo, oh rey,
¿Cómo le parece que había un pastor que tenía muchas ovejas y había uno que no tenía sino una? Y sucedió que el pastor que tenía muchas ovejas vino y devoró la única oveja de ese pastor que tenía una. Y a David le dio una impaciencia. Dijo: ese hombre debe morir ya. A ese eres tú. Lo cogieron y le dieron contra la pared. Y ahora que él ha reflexionado, entonces hace el Salmo 51. Y hace un recuento impresionante de su vida, a tal estado que dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Y eso qué es ese texto? Es único en la Biblia. ¿Ha visto otro texto parecido en la Biblia? No lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque recuerde que en la cultura judía los varones destacados estaban en la guerra, eran militares, eran generales, tenían gente amando, eran los señores, los respetados de la sociedad. El que menos servía, cuide a las ovejas. ¿Y a quién era el que mandaban por allá? Al plebeyo. Por eso es que el Salmo dice: en maldad fui formado. Porque de no ser así, estaría diciendo que los hijos de un matrimonio son pecado. Y el mismo salmista dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima, el fruto del vientre, como saetas en manos de valiente, son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Esos dos salmos le dicen a usted entonces la procedencia de David. Él llega a reconocer cómo fue concebido, cómo fue engendrado, el resultado. Porque cuando el hombre alcanza a entender la grandeza de Dios y la culpabilidad propia del individuo, llega a reconocer su bajeza tal cual como es. Que es lo que nos hace falta a nosotros. Muchos de nosotros somos como los fariseos. Señor, yo no soy tan malo. Yo diezmo, yo ofrendo, doy limosna a los pobres, soy una maravilla de persona, la corona me resplandece. Pero había un miserable que entendía la ruina de su alma. Ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Y dice la Biblia que el que entendió su condición se fue recompensado. El otro no. Necesitamos que los cristianos comprendan que no se puede persistir en el mal. Porque si usted persiste en el mal, va a terminar como el varón de los ojos abiertos. Dios le dijo no y él decía sí. Por favor, cuando Dios diga no, es no. Y no cuestione. Pero yo, ¿por qué no puedo tener otra mujer? Pero yo, ¿por qué no puedo conseguir el dinero fácil? Pero yo, ¿por qué no puedo tomarme mi guarilaque donde nadie se dé cuenta? Pero yo, ¿por qué no puedo? Porque Dios dijo que no y punto. Es que cuando Dios dice no, es no. Alaben el nombre de Cristo. Cuando los hombres no conocen a Dios, ellos pueden pecar cuanto quieran y de la manera que quieran. No hay ley, no hay Dios, no hay nada que. Pero los cristianos tenemos algo que no tiene el mundo. Porque si es cierto que hemos hablado que los cristianos muchas veces fallamos, a veces involuntariamente. Uno dice una mentira facilito. Yo le digo aquí a la directora de música: hermana, ¿a qué horas es el ensayo mañana? Me dice: a las 5 de la tarde. Yo quiero estar ahí. Ah, bueno, hermano, aquí lo esperamos. Y resulta que me voy, hay un trancón en la 1 de mayo y llego a las 6. ¿Cree que le dije la verdad a la hermana? ¿Qué dije? No cumplí. ¿Dije qué? Pero fue voluntaria. Voluntaria, pero mentí.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Como para decirles por qué muchas veces los cristianos fallamos. Pero yo quiero que tengas en cuenta que una cosa es que se presente una situación como la ya mencionada. Otra cosa es que lo tengas allá organizado para desarrollarlo y llevarlo a un trágico fin. Usted tiene que establecer la diferencia. Y yo quiero que hoy, más que nunca, entendamos que no podemos persistir en el mal. Balaán, Dios le dijo: ni irás con ellos, ni maldecirás al pueblo. Y cuando vienen a decirle a él, dice: esperen, yo voy y hablo con Jehová, porque como que no me quiere dejar ir. Entonces ya Dios dijo: así es la cosa. Señor, sí, vaya pues. Vaya pues. Porque Dios no obliga a nadie. Usted es cristiano si quiere. Usted es cristiana si quiere. Yo no quiero tener creyentes en la iglesia metidos en una camisa de fuerza donde tienen que ser así, vivir así, comportarse así, porque el pastor dijo así. No. Algún día esa camisa se rompe. Yo lo que necesito es gente que esté convencida de esa grandeza de Dios que tenemos, que lo motive a comportarse dignamente. Aleluya. Porque usted sabe que muchas veces ha querido pecar. ¿Cuántos han querido pecar aquí? Y han estado a un punto de pecar. Pero cuando han tenido el pie para el abismo, ¿qué ha pasado? Algo ha sucedido allá, ¿cierto? Yo recuerdo que en Santa Librada no había donde vivir. Entonces llegamos a vivir a un altillito y el cielo raso era de papel, de plástico negro. Ahí vivíamos nosotros. Entonces los hermanos me dijeron, pues después de una dificultad no pequeña, me aprobaron que comprara una casita prefabricada y me fui para San Mateo a llevar la cuota inicial, que eran 3 millones de pesos. Lo saqué en el Banco Caja Social del Recepo. Y parece que le dijeron al vecino que me siguiera, porque hasta San Mateo fue. Llegué a la oficina donde tenía que pagar, y cuando di el paso, que aquí ya era la oficina, sentí que me alaron el saco, miré y tenía un revólver en el pecho. La plata o se muere. ¿Pero cuál plata? La plata. Y le temblaba la mano. Hermano, yo vi ese tipo chiquitico. Vea, yo decía, con estos calambombos le doy un guantazo y lo extiendo. Pero me acordé que era cristiano. Es que la ley del Espíritu de vida en Cristo me libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántas veces usted quiso fallar y en el momento de ir a fallar algo le dijo allá: no puedes? No puedes, no puedes. ¿Y quién te hizo saber que no puedes? El Espíritu Santo, que es el que te cuida, el que te guarda, el que despierta tu conciencia, el que te hace saber que tienes que comportarte a la altura, porque ya no le estás rindiendo cuenta a hombre, ni a mujer, ni a nadie, es a Dios. Te verás si alaba al Señor Jesús. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Yo les invito para que entendamos que pecar voluntariamente trae consecuencias fatales. No habrá medicina. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Con lo que se de pie vamos a orar por la hermana que está enferma y a dar gracias por la enseñanza de